¿Qué tal? Muy buenas, un gusto saludarles. Mi nombre es Elías González y como siempre un placer compartir con ustedes aquí en el blog de Amanecer. En esta ocasión vamos a platicar sobre un tema muy, digamos, controversial, discutible, pero también bastante presente en el ámbito de las espiritualidades, del pensamiento religioso, que es esto de la filosofía perenne. Entonces, en este video te voy a contar un poco de dónde viene este concepto, algunos elementos importantes a considerar y vamos después a elaborar otro video en el que vamos a trabajar algunas críticas o matices o señalamiento de límites que tiene la propuesta de algo así como una filosofía perenne. Bueno, lo primero que tendríamos que decir al respecto es que filosofía o sabiduría perenne, ¿no? Digamos, aquí vamos a entenderlo como lo mismo. Perenne, en términos así como sencillos, pues significa lo que no cambia, ¿no? Lo que de alguna manera se mantiene allí. Entonces, este concepto, esta expresión de filosofía perennis, ¿no? Va a aparecer, por lo menos en el mundo latino, en primera ocasión, en el mundo de la escolástica cristiana. En la escolástica cristiana, para que quien no conozca más o menos, pues se trata de pues, toda la construcción del pensamiento cristiano, teológico, muy engarzado en el pensamiento filosófico, y uno de sus grandes exponentes pues va a ser Santo Tomás de Aquino, aunque no exclusivamente, claro. Ya en la escolástica cristiana va a aparecer este concepto de filosofía perenne y se refiere como a este pensamiento o sabiduría profunda que está presente en el ser humano y que en el ámbito de la escolástica cristiana claramente pues está muy referido al saber, ¿no? De la experiencia cristiana. Va a ser ya en la modernidad con Leibniz, ¿no? Uno de los filósofos como más importantes del siglo XVII, ¿no? Y aquí hay como una expresión de Leibniz que la cito, dice, la sabiduría común y eterna que subyace a todos los grandes sistemas de pensamiento y religión. Eso básicamente es lo que podemos entender por filosofía o sabiduría perenne. Repito, la sabiduría común y eterna que subyace a todos los grandes sistemas de pensamiento y religión. En otras palabras, la sabiduría o la filosofía perenne sería esta sabiduría que está presente en el fondo de la humanidad, que todos los pueblos, culturas, filosofías, religiones, etcétera, van a concebir y que tienen como en común independientemente de pues sus devenires concretos, los matices culturales particulares que cada cultura o religión o filosofía pueda tener. Hay como ciertos elementos comunes que no cambian, que son universales y que se mantienen allí y que sería propiamente pues lo que comparte toda la sabiduría de la humanidad. Eso, pues a grosso modo, en pocas palabras, sería la filosofía perenne. Pero vamos a ir un poco a conocer más también su historia y en buena medida, pues algunos personajes y sobre todo lo que me parece más interesante, algunos puntos ya concretos de qué sería esto de la filosofía o sabiduría perenne, ¿no? Porque hasta ahora, pues solo hemos hablado de la forma de la misma, ¿no? Que es perenne, que es compartida por toda la humanidad, por todas las grandes tradiciones del planeta, pero que, que comparten, ¿cuál sería el contenido de esta filosofía perenne? Sería la pregunta. Bien, volviendo un poco al tema histórico, si bien decíamos que el concepto aparece, ¿no? Que son palabras latinas, ¿no? Filosofía perennis, en el mundo de la escolástica cristiana, después hablábamos de Leibniz, hay como equivalentes homeomórficos, diríamos con Raymond Panikar, ¿no? En otras tradiciones, por ejemplo, el Sanatam Dharma, ¿no? El concepto de Sanatam Dharma, que es un concepto, digamos, de la India, ¿no? De tradición, si no me equivoco, más de orden védico, ¿no? A lo que se refiere, pues es Sanatam sería como el equivalente a perenne, ¿no? Y Dharma sería el equivalente a doctrina, enseñanza, filosofía, religión
¿no? O sea, sabemos que la palabra Dharma tiene muchas posibles traducciones, depende también del contexto, de la tradición que lo esté utilizando, etcétera. Pero esto del Sanatam Dharma sería como una traducción a filosofía perenne, ¿no? Porque es como el Dharma universal, la filosofía que está detrás de que de alguna manera todos los seres humanos la tenemos, participamos de ella eh, y se utiliza mucho, digamos, por ejemplo, en contextos indios, esto del Sanatam Dharma, como esta religión universal, que no es que necesariamente sea como el hinduismo, sino como esta constatación de que todo proviene de Dios, todo proviene del absoluto, y eso pues sería básicamente el origen o la base de toda posible posterior doctrina o religión. Algo similar, digamos, podríamos ubicar, por ejemplo, en el Islam, ¿no? Aunque el Islam es claramente una tradición históricamente ubicada, etcétera, etcétera, la noción misma de Islam, ¿no? Que significa sumisión, y que quienes viven el Islam son musulmanes, pero en el sentido meramente de la palabra y desde esa filosofía, todos y todas somos musulmanes en tanto que estamos sometidos al Creador, ¿no? Porque somos criaturas. Entonces sería como una suerte también de equivalente al Sanatam Dharma o a la filosofía perenne, esta noción de algo que compartimos todos, una condición que compartimos, ¿no? Sin embargo, vamos a ubicar, digamos, como la popularización de este concepto, sobre todo ya en el ámbito moderno, ¿no? Segunda mitad del siglo XX, de donde pues estaríamos ubicando las discusiones más contemporáneas en torno a la filosofía perenne, con la publicación de un libro con ese nombre, de Perennial Philosophy, de Aldous Huxley. Repito, en 1945, The Perennial Philosophy, Huxley publica este texto que como tal no es, digamos, él lo que hace es más bien compilar una serie de, por ejemplo, pues pasajes del Cántico Espiritual de Juan de la Cruz, con algún pasaje del Bhagavad Gita, Dhammapada, algún salmo, algún escrito de, yo qué sé, de algún líder del pueblo Lakota, ¿no? Etcétera, 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 ¿no? Entonces, lo que él hace es ubicar fragmentos de textos para explicitar una serie de elementos comunes que él encuentra en las tradiciones espirituales del planeta y que presenta como esta filosofía perenne. Bien, Huxley no va a ser el único moderno, ¿no? De hecho, como decía, pues más bien es su libro el que de alguna manera como que pone el concepto, pero va a estar sustentado con otros grandes representantes como Ramakrishna, Ramana Maharishi, René Guénon, Alan Watts, Ken Wilber, incluso Raymond Panikkar, ¿no? Él va a hablar de perennialismo, pero no como inmovilidad, sino como aparición regular, ¿no? De algo. O sea, perenne como per annos, ¿no? Que es como una aparición regular. Vamos a volver a esta noción, ¿no? de Panikkar más adelante. Por el momento, mencionar entonces que otros personajes, como ya decía, Ramakrishna, Ramana Maharishi, René Guénon, Alan Watts, Ken Wilber, van a ser como expositores o defensores de esta noción de la filosofía perenne. Pero que entonces, ¿qué entendemos, no? Por filosofía perenne, volvemos ya al meollo del asunto. Bueno, según Huxley, él va a hablar básicamente de tres grandes como puntos, tres grandes pilares de la filosofía perenne, ¿no? Entonces estamos hablando de Huxley, quien hace famoso el término, digamos, en el siglo XX, o por lo menos en la segunda mitad. El primer punto, según Huxley, es que la realidad no se agota en el mundo que captamos con los sentidos. Esto sería el primer punto que, según él, podrían estar de acuerdo un San Juan de la Cruz, con un Buda, con una Santa Teresa, con un Lao Tse, etcétera, ¿no? Solo por mencionar, o sea, paradigmas, pero aquí sería toda la humanidad, o sea, todos los grandes representantes, místicos, místicas, filosofías del planeta, digamos que coincidirían en el hecho
de que aquello que captamos empíricamente con los sentidos no es la totalidad ni de la realidad ni la totalidad de la experiencia, ¿no? Entonces, ese sería un primer elemento. El segundo, ¿no? Y que los tres de alguna manera son consecutivos, ¿no? Se conectan con el anterior. El segundo es que el ser humano es reflejo de esa realidad que trasciende nuestra capacidad de captar con los sentidos. Y esa realidad de la cual somos reflejo el ser humano es el núcleo del propio ser humano. O sea, es su más profunda identidad, es su verdadero ser. Y repito, entonces, independientemente si eran el pueblo maya, el pueblo suajili, los primeros europeos, el imperio chino del siglo VIII, independientemente, según esta hipótesis de la filosofía perenne, compartirían esta noción de que esta experiencia, esta realidad trascendente, no solamente es trascendente al ser humano, sino que además es su auténtica naturaleza, su fuente más profunda. Sin embargo, y ahí vendría el tercer punto, según la propuesta de Huxley, el ser humano, a pesar de, de tener como esta connaturalidad, con esta realidad trascendente, tiene una capacidad dormida para captar y relacionarse con esa realidad. No la está captando porque está distraído, porque está en otras cosas. Y aquí puede haber, digamos, distintas interpretaciones de por qué, ya sea la ignorancia según el budismo, la caída según, digamos, la Biblia hebrea o el cristianismo. Por X o Y motivo, el ser humano, a pesar de significar su más auténtico ser, tiene como dormida esa facultad de reconocerse como tal, ¿no? Entonces, estos serían los tres grandes puntos, ¿no? Existe una realidad allende lo que capto con los sentidos, esa realidad además es mi más profunda identidad, pero en este momento no lo reconozco como tal porque estoy distraído o porque hay otras cosas que nublan mi comprensión de esta sabiduría, ¿no? Y esta sabiduría, que podríamos llamar como un cuarto punto de alguna manera o una conclusión de los tres anteriores, no se capta con la mera razón y ese es parte del problema, ¿no? Que como estamos en la vida más bien volcado o ya sea en, digamos, tomando aquí la figura de los tres ojos del conocimiento, ¿no? Estoy volcando con los ojos el ojo de los sentidos o el ojo de la razón exclusivamente y no abierto el tercer ojo, ¿no? El ojo de la sabiduría perenne, podríamos llamarlo en este sentido, el ojo del espíritu, no capto esta esencia profunda de la realidad y mi propia esencia. Pero una vez despierte esto, entonces, de alguna manera, seré capaz de captar esta realidad. Bien, esto pues es de alguna manera lo que nos está proponiendo Huxley. Quisiera ahora recuperar digamos, de sus expositores como más representativos de las últimas décadas, que va a ser este escritor, pensador famoso que ya lo mencioné, que es Ken Wilber, ¿no? Psicólogo transpersonal, más en su línea él se denomina como psicología integral, pero digamos que está como en esta línea de la filosofía perenne y la va a defender. Entonces vamos a captar un poquito cuál es su propuesta y decirles que estos puntos los saco de una entrevista que le hizo su esposa. Quien no conoce un poco la biografía de Wilber, su esposa, digamos, ellos se casan y al poco tiempo, pues ella es diagnosticada con un cáncer ya muy avanzado y pues muere a los pocos años o tiempo de matrimonio. De ahí surge un libro muy bello, que después también es película, que se llama Gracia y Coraje, recomendados mucho los dos. Y bueno, todavía esta entrevista es una entrevista que su esposa le alcanza a hacer a Wilber porque el entrevistador no pudo viajar, entonces bueno, hicieron ahí como la entrevista más o menos para mandar el texto. Muy recomendable esto, ¿no? Ustedes busquen Filosofía Perenne Ken Wilber y van a encontrar inmediatamente esta entrevista. Entonces, ¿qué nos dice Wilber respecto a la filosofía perenne? Primero nos dice que es un acuerdo universal en lo esencial, ¿no? Que ya es algo que de alguna manera dijimos con otras palabras, ¿no?
un acuerdo universal respecto a lo esencial. Y dice Wilber, estoy citando literalmente: creo que estas verdades de naturaleza universal constituyen fundamentalmente el legado de la experiencia universal del conjunto de la humanidad, que en todo tiempo y lugar ha llegado a un acuerdo sobre ciertas profundas verdades relativas a la condición humana y sobre cómo acceder a lo divino, ¿no? Entonces, nos dice Wilber que la filosofía perenne es o son estas verdades que indistintamente en el tiempo, lugar y geografía, o pensamiento o cultura, la humanidad de alguna manera confluye en estas verdades, aunque podría, digamos, tener matices. Y de aquí viene como su propuesta de distinguir las estructuras profundas versus o frente a las estructuras superficiales. La estructura profunda no cambia, sería esta dimensión esencial que él está denominando, y las estructuras superficiales, si nos ponemos aristotélicos, serían los accidentes, ¿no? Estas cuestiones que pueden o no faltar por encimita de la estructura profunda, pero que no cambia, digamos, el asunto. Ya de alguna manera podríamos decir que dijimos un ejemplo, ¿no? Esta noción de que el ser humano está incapacitado por algún motivo de captar, digamos, en la totalidad de su vida, o sea, todo el tiempo, estar captando esta realidad profunda, ¿no? Esencial de la vida, esta noción está presente en todas las tradiciones, solo que unas la narran en términos de pecado original, otros de caída, otros, o sea, de ignorancia, es decir, distintas cuestiones que ya serían superficiales, es decir, correspondientes a las coyunturas culturales, históricas de cada época, pero la, la experiencia de que el ser humano puede acceder a ello, pero que por algún motivo está incapacitado, no permanentemente, sino que tiene que, digamos, desarrollar esa capacidad. Eso, pues, es estructura profunda. Ahora, vamos a trabajar con 7 puntos que nos propone Wilber en torno a la filosofía perenne, 7 puntos que él considera, pues, los elementales, que ya algunos están, digamos, es como una ampliación de los 3 de Huxley que ya vimos. El primero es que el espíritu existe. 2, que el espíritu está dentro de nosotros. Si se dan cuenta, hasta aquí básicamente es igual. El tercero es, a pesar de ello, la mayor parte de nosotros vivimos en un mundo de pecado, separación y dualidad, en un estado de caída ilusorio, y no nos percatamos de ese espíritu interno. Entonces, hasta aquí es básicamente lo mismo que nos dice Huxley. El espíritu existe, es decir, hay una realidad más allá de lo que captamos con los sentidos. 2, el espíritu está dentro de nosotros, es decir, el ser humano es reflejo y está inhabitado por este espíritu. Y 3, a pesar de esa realidad, de alguna manera, por distintos motivos, que aquí Wilber denomina como pecado, separación, dualidad, estado ilusorio, no nos percatamos de ese espíritu interno. Pero entonces a estos 3 de Huxley le agrega otros 4, que ya sería como, digamos, lo propio de Wilber. El cuarto es, existe una salida de este estado de caída, de pecado o de ilusión. Hay un camino que conduce a la liberación. Eso pues suena profundamente budista, ¿no? Y ya en otro video donde voy a criticar la filosofía perenne, ahorita la estamos exponiendo. En un segundo lo vamos a criticar. Vamos a darnos cuenta pues, de la influencia budista de estos puntos wilberianos, ¿no? Pero por ahora, el cuarto punto, según Wilber, que comulgan todas las tradiciones filosóficas y espirituales del planeta, es que a pesar de estar de alguna manera dormida esa facultad o capacidad humana para captar el espíritu, o el absoluto, como le quieran llamar, hay camino o caminos que conducen a la liberación o que conducen a podernos dar cuenta de esa naturaleza que somos. Quinto punto, si seguimos ese camino hasta el final, vamos a llegar a ya sea renacimiento, iluminación, experiencia del espíritu, una liberación suprema, digamos, de distintas maneras, y ahí sería la estructura superficial, o sea, llámese iluminación según el budismo, alcanzar el nirvana, llámese la resurrección en el cristianismo, llámese X o Y. El punto es que a través de seguir un camino determinado podemos alcanzar la meta,
¿no? Que es captar esta realidad. Punto 6. Esta experiencia marca el final del pecado y el sufrimiento. Es decir, después de esta experiencia ya nos liberamos de todas estas ataduras que de alguna manera velaban nuestra capacidad de ver esa realidad profunda. Y séptimo, al final del sufrimiento, o sea, cuando llegamos al final del sufrimiento, brota en nosotros una acción social amorosa y compasiva por todos los seres sensibles. Es decir, la persona que ya es libre de sus ataduras y capta este misterio o capta esta realidad, este espíritu con mayúscula, brota de esta persona una acción social amorosa y compasiva hacia todos los seres. Estos son los 7 puntos de Wilber que él considera que todas las tradiciones espirituales y místicas, religiosas, filosóficas profundas del planeta de alguna u otra manera comparten, con matices, con nombres diferentes, pero que este esquema de 7 puntos lo podríamos aplicar a la tradición, digamos, del chamanismo andino, repito, a la mística cristiana, al budismo zen, al Vedanta, al jainismo, etcétera. Repito, con sus diferencias y demás, pero podría caber allí. Agrega además, digamos, Wilber, que se trata de una sabiduría que es experiencial, como ya decía Huxley, no es racional, tampoco es, digamos, irracional, es arracional, o sea, no se limita a lo racional y sobre todo es experiencial, es inefable, pero sí es comunicable, es compartible y se transmite a través de los caminos espirituales. Esta filosofía perenne se va transmitiendo a través de los caminos, que era uno de los puntos ya mencionados, ¿no? Dice Wilber, pues bien, eso es precisamente lo que han estado haciendo históricamente los místicos a lo largo de décadas, siglos y milenios, comprobar y refinar sus experiencias, un récord de constancia histórica que hace palidecer incluso a la ciencia moderna, ¿no? Aquí Wilber está defendiendo la ciencia espiritual o el conocimiento espiritual por sus milenios de perfección del conocimiento, de los caminos, técnicas, métodos mistagógicos, diríamos ahora, para captar o despertar a esta dimensión profunda de la vida, milenios que ya quisiera la ciencia tener de estar experimentando, ¿no? En el fondo es una desidentificación del ego. Y termino, digamos, bueno, para Wilber, todos los distintos caminos espirituales son estructuras superficiales, como ya decíamos, pero que comparten la misma estructura profunda. Ese sería, digamos, como en buena medida otro de los grandes puntos o características de la filosofía perenne. Hay una sola filosofía perenne que de alguna manera está presente y se manifiesta en las distintas tradiciones. Hay una estructura profunda que está presente en todas las estructuras superficiales, ¿no? Son emanaciones o son manifestaciones de esta sabiduría profunda y eso sería, digamos, pues otra de las grandes características del asunto. Quisiera, bueno, creo que con esto pues tenemos ya una noción general de lo que es la filosofía perenne. Espero les haya gustado el video. Obviamente hay muchísimo más que decir. Vamos a realizar un segundo video en donde vamos a mostrar algunos argumentos en donde pues cojea esto de la filosofía perenne, no se sostiene o conlleva en sí misma una serie de problemáticas, no solamente a nivel espiritual, sino incluso a nivel filosófico y político. Pero mientras eso, espero les haya gustado este video, les haya lanzado a pensar y reflexionar cosas. Mi nombre es Elías González. Les invito a que nos sigan aquí en el canal Amanecer, que se suscriban, que le den like al canal y que compartan este y otros de nuestros materiales. Bendiciones y seguimos en contacto.